Nazis, fuga y aumentos. Este es el resumen del editorial de hoy. Nazis porque ayer hubo un nuevo evento que ahora vamos a repasar de la Fundación Faro, esta fundación que lidera Agustín Laje, esta suerte de gurú intelectual del fascismo, no solo en la Argentina, sino en muchos lugares de Latinoamérica y también en España, y que ayer tuvo un evento en donde estuvo todo el gobierno, y la verdad que vale la pena repasar las cosas que dicen porque una vez más insisten con el discurso nazi y no hay que dejarlo pasar, no hay que normalizarlo y hay que insistir todos los días que este discurso termina mal. Y ahora lo vamos a repasar. Fuga porque ayer, entre tantos discursos, estuvo no solo el presidente Javier Milei, sino el ministro de Economía Luis Caputo y también parte de los asesores económicos presidenciales, entre ellos Miguel Bogiano, que repitió que no se puede hablar con los que pensamos distinto, y vamos a pasar un archivo de cuando habló con nosotros Miguel Bogiano y decía que no iba a pasar lo que pasó, que es que todos los dólares del FMI no se iban a ir para la fuga. Bueno, finalmente se fueron para la fuga y capaz que por eso no quieren hablar con los que pensamos distinto, porque terminan expuestos. En el medio de todo esto estamos en una escalada de aumento de precios, sobre todo en precios de comida y limpieza, que son los dos rubros que cayeron casi un 20% en términos interanuales. Esto es el dato que sale de la venta en los mayoristas, y esto significa que si los mayoristas están vendiendo menos comida y artículos de limpieza, significa que en los comercios de cercanía, en los almacenes, en los supermercados chinos, etcétera, se está vendiendo menos. Y eso significa que los argentinos estamos comiendo menos y utilizando productos de limpieza cada vez menos, y es un dato muy grave en este contexto. Y en medio de todo esto, ayer el presidente volvió a hablar de fraude. De un presidente que manda a hacer encuestas donde lo dan ganador, mientras insiste que hay fraude, con una operación bastante berreta, pero que puede llegar a ser efectiva si el sistema de medios hegemónico lo acompaña, que es: las encuestas me dan ganador. Si pierdo, hubo fraude. Si gano, las encuestas tenían razón. Bueno, ese es el contexto en el cual encaramos esta semana, que comenzó ayer con el veto del presidente Javier Milei a el aumento a los jubilados y a una emergencia en discapacidad. Hoy les recuerdo de una movilización de las personas con discapacidad para exigirle al Congreso que rechace ese veto, que significa absolutamente nada, significa una porción minimísima del PBI, el 0,03% del PBI, pero aún así el presidente, y ahora lo vamos a escuchar, y porque lo repite todos los días, quiso dar un mensaje, que es: toda la plata que podría mandar a jubilados, que podría ir a personas con discapacidad, a los niños del Garrahan, a la obra pública, a todo lo que significa ser presidente y cuidar a tu ciudadanía, se va a ir por la canaleta del FMI. Eso es lo que dijo el presidente ayer en su decreto, y lo que repitió a la noche cuando fue a charlar a la Fundación Faro. ¿Qué es la Fundación Faro? Repito, bueno, es una fundación, como su nombre lo indica, su presidente es Agustín Laje. La financian, algún día vamos a acceder a los balances posta, al balance finito, pero por lo menos la que muestran son grandes empresarios que son los verdaderos dueños de este gobierno. Milei es simplemente un nombre pasajero de la historia. Lamentablemente es el presidente, es el que tiene la lapicera y es el que le permite desde el Estado hacer un montón de negocios. No es el que toma las decisiones realmente. Los que toman las decisiones son los que financian a fundaciones como esta, que son empresarios que van a los almuerzos, a las cenas, a los eventos de esta fundación, que ponen 10.000, 15.000, 20.000 dólares cash para ir a escuchar, y escuchan cosas como estas, por ejemplo. Vamos a escucharlo a Axel Kaiser. Axel Kaiser, según Milei, es uno de sus gurúes intelectuales. Es el subdirector académico de la Fundación Faro. Es el autor de un libro que se llama Parásitos Mentales, que básicamente repite esta lógica de Milei de que en la Argentina todo lo que se mueve y piensa distinto que ellos es un parásito, es una bacteria, es un virus. Y como tal, hay que exterminarlo. Ese discurso es un discurso nazi. Escúchenlo. Vamos a arrancar por Axel Kaiser, subdirector académico de la Fundación Faro, ayer en este evento donde estaba Milei, estaba Caputo, estaba Santiago Bausili, estaba el ministro de Defensa Petri, escuchando a este muchacho. Cuando ustedes enfrentan a un cuca o enfrentan a un socialista o a un comunista, ¿se han dado cuenta que es imposible hacerlo razonar?
Da lo mismo cuánta evidencia, cuánta lógica tú le muestres. Es completamente imposible que la persona ceda 1 milímetro en su posición. Son fanáticos. ¿Por qué son fanáticos? Porque son seguidores del gran padre de todos estos parásitos que fue Karl Marx, de estos parásitos mentales, en la idea de que como ellos ya conocen la verdad absoluta y tú estás bajo un engaño, entonces no tienen nada que conversar contigo. Y cuando no tienen nada que conversar contigo, porque tú estás del lado del mal y estás en una especie de engaño, ¿no es cierto?, por tu condición burguesa o lo que sea, ¿cuál es la alternativa? La violencia. Por eso son mucho más violentos que cualquiera de los que estamos acá, porque nosotros sí creemos en el diálogo racional y la discusión y la democracia deliberativa. Ellos no, ellos creen en la medida en que la pueden usar para llegar a conseguir el poder. Y el día que no tienen límites para extenderlo, nos terminan aplastando los derechos a todos. Entonces acá no se trata de una discusión meramente académica, con fines de erudición. Acá se trata de la supervivencia misma de nuestro sistema de libertades. Los que pensamos distinto tenemos parásitos mentales. No se puede hablar con el que piensa distinto. Por ende, hay que eliminarlo. Yo vi la conferencia que dio Axel Kaiser. Él dice que toma todos sus conceptos de la biología, por eso habla de parásitos. Dice que está estudiado todo esto. Y su planteo es entonces, hay que erradicarlos. Hitler, y lo vuelvo a contar porque como el público se renueva y la verdad que cada vez somos más acá y está buenísimo, y vale la pena que lo sepan, hablaba en los mismos términos. Hitler tenía un discurso político biologicista. Hitler decía que él era el Robert Koch de Alemania. Robert Koch era un médico que había descubierto la bacteria de la tuberculosis. Una bacteria muy dañina para el cuerpo humano, por ende había que eliminarla del cuerpo humano. Hitler decía que él era el Robert Koch de Alemania, que Alemania era un cuerpo, ese cuerpo tenía una bacteria, esa bacteria era la que dañaba el cuerpo alemán y esa bacteria había que eliminarla. La bacteria eran los judíos. La bacteria eran los judíos. Se basaba en eso, en campañas de odio, en estigmatizaciones, en una campaña mediática fenomenal, diciendo que los judíos eran ladrones, eran usureros, eran violadores. Publicaban en tapas de revista. Esto está muy bien detallado y les vuelvo a recomendar el libro Síndrome 1933, que es el año que Hitler entra al gobierno alemán, 6 años antes de que estallara la guerra. A los pocos años ya instala el primer campo de concentración en Alemania. Y cómo se da todo este proceso de deshumanización y de estigmatización de un sector de la sociedad en un contexto de una economía muy dura para la Alemania post Primera Guerra Mundial, una Alemania que había perdido esa guerra, una Alemania que había quedado muy vulnerable en términos económicos, con una inflación galopante, largos, etcétera, y que apareció un personaje gritón y que encontraba un enemigo puntual al que llamaba Parásito, que cosechó muchos votos y llegó finalmente a la presidencia, entre otras cosas, porque todos los que tenían que decir que su discurso era un discurso violento, autoritario, no se decía nazi en ese momento, porque después se dijo nazi, pero ya existía la discriminación, la xenofobia, los ataques, etcétera, se estaban peleando entre ellos y no decían de Hitler las cosas que tenían que decir. Entonces, por eso nosotros insistimos de decir ahora las cosas que hay que decir del discurso nazi, de estos personajes y de Milei, porque son peligrosos. Los discursos nazis son peligrosos. Y no hay que normalizarlo. Y si lo dicen todos los días, hay que decir todos los días que ese discurso es nazi. Y que no lo aceptamos. Y que no lo aceptamos. Ayer habló Milei en este evento y dijo varias cosas. Primero te pido el siguiente, el que repite la tesis de Axel Kaiser, hablando justamente de parásitos mentales. Mirá. Esas ideas que a simple vista parecen inocentes y que se alimentan de nuestras buenas intenciones, pero que a la larga conducen a la miseria. Ideas que son promovidas activamente por la casta política mediante la propaganda estatal y paraestatal, y que tienen como propósito legitimar la expansión ilimitada del sector público.
Aclaro que cuando hablo de parásitos mentales no me refiero a personas. Las personas son víctimas de estas ideas olajadas en un cerebro a fuerza de décadas de adoctrinamiento colectivista. El punto es que una vez que las ideas y a estos parásitos mentales le toman la cabeza, cuanto más le toman esa cabeza, el problema es que los convierten en zombies. Es decir, lo convierten en una secta, que es básicamente lo que son la secta cuca. Es decir, no importa el dato que presenten, o sea, digo, por ejemplo, ustedes le presentan el dato de inflación, dicen, no, la inflación la están mintiendo. O sea, le ponen el dato de pobreza, no, la pobreza está mintiendo. Claro, si ellos habían directamente eliminado el indicador, porque era estigmatizante. ¿Ven el caminito? Tienen parásitos mentales. Ese parásito mental lo transforman en un zombie. Ustedes vieron películas de zombies, ¿no? Y si no las vieron, saben más o menos de qué se trata. El zombie es un ser medio muerto, pero que está contagiado de algo y que si se te acerca y te mata, te contagia de eso y vos te transformás en un zombie. ¿Cuál es la solución frente a los zombies? Matarlos. Al zombie ya no se lo puede transformar, no hay reversión de zombie. El zombie se lo mata o te mata. De hecho, Milei compartió en sus redes sociales, y lo vuelvo a mostrar porque ayer lo dijo de vuelta, un video donde decía que todos los que pensamos distintos somos zombies y como dijo ayer, son los zombies cucas. Mirá. Hace 12 años el virus Cuca-12 comenzó con la destrucción argentina. No solo destruyó cuerpos, destruyó mentes. Los infectados perdieron toda capacidad de pensar por sí mismos, atrapados en una ceguera que los consumió por completo. Muchos eligieron infectarse con el virus solo por conveniencia y a cambio de beneficios. Otros nacieron sin futuro, condenados desde el inicio a una vida vacía. El país se sumió en el caos, caminando sin rumbo y persiguiendo ideales que los llevaron a la ruina. Pero no todos fueron infectados. Algunos resistieron, escondidos en las sombras, esperando el día en que el virus ya no pudiera contagiar. Aunque hoy Cuca-12 sigue presente en muchos, su poder se debilita. La enfermedad sigue, pero ahora ya no contagia, se ha vuelto vulnerable. Y en medio de la destrucción, una esperanza ha surgido. La esperanza es el león. Los que estaban viendo el video en YouTube vieron al león aparecer al final. Los que no les cuento, cada vez que mencionaba a alguien, aparecía un zombie personificado como Néstor Kirchner, como Cristina. Aparecían zombies como Fito Páez y Florencia Peña, como Natalia Saracho, distintos, Roberto Baradel, el dirigente de los trabajadores de la educación. Y a esos zombies aparece un león a salvarlos. Este discurso es nazi. Yo ya dije esto y además ya tengo una causa penal por esto, así que medio que ya está. De hecho, les cuento novedades de la causa penal. Ahora el 12 de agosto tengo una audiencia en la Cámara Federal de Comodoro Pi porque el juez Rafecas desestimó la denuncia por inexistencia de delito, pero Milei apeló. Entonces ahora tengo que ir a explicarle, te van a ir mis abogados, frente al abogado de Milei, que se llama Francisco Neto, que tiene un programa en el Stream Carajo que se llama Estado de Sitio. Ese es el abogado que tengo enfrente. Tengo enfrente al presidente y a su abogado que cree que se podría gobernar por estado de sitio. Y tengo que ir a hablar con el juez Leopoldo Bruglia, que fue puesto a dedo por Mauricio Macri en esa Cámara Federal de Comodoro Pi y que fue mantenido ahí por la Corte Suprema. La Corte Suprema dijo, se queda en ese cargo puesto a dedo hasta que se haga el concurso al cual se puede presentar, a ver si gana el concurso para tener ese cargo, y ni se presentó. El concurso, se hizo el examen, nunca terminó, entonces el tipo sigue ahí designado a dedo por Mauricio Macri y ahora tiene que decidir si yo soy culpable, según mi ley, de calumnias e injurias, que es un delito que ya no existe. Bueno, el 12 de agosto tengo audiencia frente a este juez por decir estas mismas cosas que estoy diciendo ahora y que las voy a seguir repitiendo y me pueden hacer otra denuncia penal y seguiremos diciendo lo mismo. Porque es un discurso nazi. Y tiene que parar. Y tiene que parar. Ayer también estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, en este evento de la Fundación Faro,
que lidera Agustín Laje, que tiene como segundo a este chico Axel Kaiser, donde fue Milei, etcétera. Y también Caputo, que no es un hombre que venga de este mundo, no es un hombre del mundo de las ideas, sino que es un hombre del mundo de los negocios financieros. Pero bueno, como ministro de Milei, tiene que repetir lo mismo, mirá. Así como no hay que descuidarse en lo económico, no hay que descuidarse en esta batalla cultural, como bien decía Axel, que le pasó a Chile mismo. Es una batalla dificilísima. Axel lo describe muy bien en el libro, ¿no? O sea, son realmente parásitos mentales que le han inculcado a la gente y de manera mucho más sofisticada de lo que uno desde el sector, digamos, privado así puede imaginar. Mucho más sofisticada. Se fueron infiltrando, como bien se dijo, en las universidades, en los diferentes estamentos académicos, hasta en la industria del arte. Y todo fue un trabajo mucho más organizado de lo que se cree. Le cuesta a Caputo, se ve que le dieron un briefing al inicio, pero no le entró mucho. Pero bueno, repetía esto de los parásitos mentales que se infiltran en todos los lugares. Él dice de lo que nos cuesta desde el sector privado, que alguien le avise que en esta etapa de su vida ministro, después está de los dos lados del mostrador, pero va como ministro ahí, y repite esta cuestión. Y también la repitió, quiero que lo escuchen, Miguel Bogiano. Miguel Bogiano es economista, es asesor del presidente, y repite esta cuestión, que si vieron repitió Axel Kaiser, lo dijo Agustín Laje, que era el presentador, lo dijo el presidente, lo dijo el ministro Caputo, y ahora lo dijo Miguel Bogiano. Escúchenlo. Es una anécdota que me pasó caminando por la calle, que me vino a saludar un tipo, me dice, Miguel, yo te veo en la tele, no sé qué. Vos sabés que yo trabajo en la UBA, no, en un hospital, y todos son súper kirchneristas, y están ahí todos, y yo no me animo a decirle nada, y ahí me frené. Le digo, ¿cuánto pesás? Y el pibe era muy grandote. Y peso 100 kilos. Ah, ¿y cuánto medís? 1,85. Bueno, eso está mal. Yo peso 68 kilos, mido 1,63 m, y no tengo ningún problema en plantarme ante los que dicen algo que yo estoy en desacuerdo y que creo que está mal. Entonces, la tarea para el hogar, para todo lo que están acá, no se pueden quedar callados, porque no se trata de la Fundación Faro lo que estamos acá. Acá estamos discutiendo también la cultura que puede cambiar el país, que puede evitar que el nieto de Diego o la nieta se vaya afuera, y no nos podemos quedar callados, no podemos tener vergüenza. Los invito a que no tengan vergüenza. Gracias. Bueno, los invito a que no tengan vergüenza, que no se queden callados, dice Miguel Bogiano. Bueno, Miguel Bogiano una vez habló con nosotros. Después no quiso salir más. Nosotros lo convocamos sistemáticamente a que nos dé entrevistas, y después de la última vez, y ahora van a entender por qué, no quiso salir más y se quedó callado, aún por lo menos para hablar con alguien que piensa distinto, porque le cuestan los argumentos. Nosotros lo entrevistamos cuando se venía el acuerdo con el FMI. Y la pregunta, que era muy básica, era ¿qué garantía hay de que toda la plata que entre del FMI no se fugue? Esa fue la pregunta que le hicimos a este personaje que ayer decía que no hay que callarse, que hay que hablar con no sé qué, que hay que imponerse, bla, bla, bla. Nosotros le preguntamos, una pregunta periodística, ¿qué garantía hay que toda la guita que entra con el FMI no se fugue? Y esto pasó cuando se animó a hablar con nosotros, mirá. Con un préstamo, una nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional que fortalezca las reservas, que nos garantiza que esos dólares no se vayan justamente a la intervención o a la balanza de servicios, como viene siendo en los últimos meses. Garantía ninguna, diría yo. Pero eso no quiere decir que no sea una decisión que el gobierno considere conveniente. Esto es una decisión... Espere, Bogiano, espere. O sea, que no hay garantía de que toda esa plata no se fugue. Mirá, vos tenés ganas de poner palabras en mi boca que yo no utilizo. Lo acaba de decir. Que se va... No. Yo te dije, no hay garantía no hay de nada, ¿entendés? Ahora, podría no creo haberla. que eso suceda, no creo que eso suceda. Pero no hay garantía tampoco en este momento, ¿entendés? ¿Cuál es la garantía? Lo que pasa es que hay que ver qué es lo que el gobierno decide hacer.
dudo que pase eso. O sea, ¿Por qué garantía duda? en cuanto de Bueno, porque justamente no va a ser solamente el ingreso del Fondo Monetario, sino que entiendo que hay otras entidades también que van a buscar fortalecer las reservas, pero es una decisión estratégica del gobierno. ¿Cómo? ¿Hay que otra deuda más? se está hablando de que probablemente algún otro organismo multilateral colabore para engrosar las reservas. Entiendo que se está hablando de eso también. Y eso es más deuda. Habrá que ver, puede ser. Bueno, no inviertan con Boyano, chicos, porque pasó lo que le dijimos que le iba a pasar y no pasó lo que él dijo que no creía que iba a pasar. Se fugó la plata. ¿Ven por qué no quieren dar entrevistas? Repito, Miguel Bogiano, acá Candevoto le preguntó, viene la plata del FMI, ¿qué garantía hay de que no se vaya? Él dijo garantía ninguna. Entonces yo le repregunto, pero ¿cómo ninguna? No pongas en mi boca, no, te acaba de decir eso, y garantía no hay ninguna. Pero no va a pasar, dijo. Bueno, pasó. Vamos a mostrar los datos del Centro Cifra. Hay un montón, pero este es uno de los que tenemos, que efectivamente se fue de la guita del FMI. Ahí vemos cómo baja, ¿sí? Y este dato llegaba a mayo. A mayo ya se habían ido más de 5.000 millones de dólares. Eran el 44% del préstamo con el FMI. O sea, un mes después de que hablamos con Bogiano. Y ahora ya se fue más del 70% del crédito con el FMI. No está más. No está más. Entonces, este tipo que va y se hace el cocorito de local en la Fundación Faro diciendo hay que plantarse y hablar con ellos y decirles y no quedarse callados. La verdad que dos cosas. Primero, ya no se animó nunca más a darnos una entrevista. Y segundo, cuando nos dio una entrevista, para ser fino, le pifió. Para ser fino. Porque dijo, no va a pasar esto. No se va a ir la guita que entre el FMI. ¿Y qué pasó? Se fue. Se fue. Esos son los tipos que forman parte del equipo económico de Milei. Ojalá algún día, repito, se atreva el ministro Caputo a darnos una entrevista, el presidente del Banco Central, Santiago Bassi. Nosotros los pedimos sistemáticamente. Como repito, está pobre la producción llamando a los 87 héroes, con los cuales Milei celebró con un asado la última vez que vetó un aumento de jubilados. Nuestra producción está llamando a los 87 y no quieren salir, che. No quieren hablar, no quieren explicar qué van a hacer ahora. Bueno, nosotros los llamamos. Si hay alguno de los 87 héroes que esté escuchando, que yo sé que nos escuchan, son bienvenidos a atender el teléfono y explicar al aire a la ciudadanía si van a acompañar o no este nuevo veto a los aumentos jubilatorios y a la emergencia en discapacidad. Milei ayer también habló del dólar. Milei también ayer habló del dólar, que supuestamente nos iba a fugar y se fugó, y dijo que va a seguir bajando. Escúchenlo. En el año 2001 tenían la posibilidad de quedarse con 1.350 pesos hoy, digo hoy, aclaro, hoy, porque va a seguir bajando. Bueno, para hacerlo bien, 1.360. Entonces ustedes tenían, digamos, entonces tenían 1.360 pesos y se podían quedar con un dólar, con 1.360 dólares o con 1.360 pesos. Si que se quedaban con 1.360 dólares, hoy tenían 1.360 dólares. Si se quedaban con 1.360 pesos, hoy tendrían solamente un dólar. Más adelante van a poder comprar más dólares, pero no importa, ese es otro detalle que ya vendrá después. Está buenísimo, el dólar baja para arriba. Es como una curiosidad. Ahora que está de moda el stream científico, habría que preguntarles a los científicos si algo puede bajar para arriba. Que yo sepa, no. Pero bueno, por ahí Newton estaba equivocado y es así. Bueno, Milei sigue diciendo, ¿se acuerdan que decía que el dólar iba a caer como un piano? Ahora tenemos un piano volador en metáforas de Milei porque el dólar sube y por ahora está en esa tendencia. Y esto, recién lo contaba Candevoto, ahora lo vamos a repasar, ya se está trasladando a precios. Porque en la Argentina, cuando el dólar sube, se traslada a precios. Cuando el dólar baja, no se traslada a precios. Pero cuando el dólar sube, se traslada a precios. Y ya están las alimenticias enviando listas de precios
con aumentos muy significativos del doble, el triple, el cuádruple de la inflación que veníamos teniendo. Inflación, repito, y lo decía ayer Milei, que no refleja la realidad. De hecho, en el informe técnico del FMI le dijo al gobierno, tenés que cambiar tu índice de inflación. Estás usando uno del 2004, ya no sirve. Ya no sirve. Bueno, aún así el gobierno no lo cambia, no lo va a cambiar. Y están llegando las listas de precios. ¿Las convalidarán los supermercados? Veremos. Pero yo repito el dato para que tengan en la cabeza la caída de ventas en alimentos y en artículos de limpieza en los supermercados mayoristas. En el mayorista es donde compran los comercios de cercanía. ¿Por qué? Porque el comercio de cercanía no le puede comprar directo a la fábrica de fideos o a la fábrica de jabón. Tiene que ir al mayorista. Si baja la venta en el mayorista, significa que están reponiendo menos en los comercios de cercanía, que es donde compra la enorme mayoría de la población, en general, y más aún en tiempos de crisis, donde si vos por ahí cuando tenías un sueldo digno ibas al mayorista para comprar más barato, pero en el mayorista tenés que comprar en cantidad y hacer una inversión toda de una. Cuando vas al comercio de cercanía, compras un paquete de fideos, en el mayorista tenés que comprar 6 de una. Si está bajando el consumo en el mayorista, significa que están comprando menos y están reponiendo menos en los comercios de cercanía. Y es mucho, es casi un 20%. En ese contexto, Milei ayer volvió a repetir que los salarios crecen. Mirá, ponelo. Y hoy la inflación en Argentina en la punta viaja a un ritmo entre el 20 y el 25%. No solo eso, si miramos mayoristas, viaja a menos del 10%, si miramos los alimentos, alimentos y bebidas o la canasta básica, viaja a menos del 10%. Y claramente en un contexto donde los salarios crecen sistemáticamente en términos reales desde el mes de abril, algo que permitió que a este gobierno de insensibles y crueles, hayamos sacado a 12 millones de personas de la pobreza. Cuando el presidente dé una entrevista periodística le vamos a mostrar los datos del INDEC que muestran que los salarios reales hace 4 meses que caen. Y estamos hablando solamente de los privados registrados. Si contamos los estatales, y ni hablar de los estatales del sector nacional, están kilómetros abajo de lo que tenían cuando Milei asumió. Y recuerden siempre de contar el salario real, no el salario nominal. Por ahí vos cobras en términos numéricos más. El problema es que te alcanza para menos. Esa cuenta que hace el presidente de decir, ahora las jubilaciones son $300, no dice nada si no decís cuánto puede comprar esa jubilación. La carne, por ejemplo, se duplicó en dólares. Se duplicó en dólares la carne. ¿Tu salario se duplicó en dólares? No. Lo que importa siempre es para qué te alcanza, no nominalmente cuánto tenés. Y como les decía, la muestra de que alcanza cada vez para menos es la caída sistemática del consumo en todos los rubros, pero puntualmente el que preocupa, que es alimentos. Milei dice que eso es mentira, que los salarios alcanzan, que no cae la compra de alimentos, porque si no, estaría lleno de cadáveres por la calle. Vamos a escucharlo. Porque parece que los que hoy tanto reclaman por las jubilaciones, por ejemplo, son los mismos que en su momento vetaron, ¿no? Y que decían que se estaba declarando la quiebra del Estado, y que dejaron jubilaciones de $80 y que hoy están arriba de $320. O sea, se multiplicaron por 4. O había salarios de $300 y ahora son de $1.100. ¿Sí? Y entonces ahora viene a decir, no se llega a fin de mes. Bueno, digo, que además convengamos que está claro que la frase, suena muy interesante, para ponerse sensiblero, ¿sí? Y es muy interesante porque si fuera cierta, ustedes tendrían que caminar por la calle y tendría que estar llena de cadáveres. Es decir, alguien se puso entonces a pensar en serio, esa pelotudez.
Digo, porque en definitiva, si fuera cierto, digo, las calles serían bastante más complicadas. O sea que si no hay cadáveres en las calles significa que la gente anda fenómeno. No anda fenómeno, lo que pasa es que no se muere automáticamente por comprar menos comida, come menos, no se muere automáticamente por comprar menos medicamentos. Se le va deteriorando la salud y en algún momento se muere. Y no se muere en la calle, se muere en un hospital, se muere en la casa. Pero lo que está haciendo este gobierno es quitarle las jubilaciones y los aumentos jubilatorios a personas que lo necesitan para comprar remedios. A esas personas además ya les quitó los medicamentos gratuitos que tenían del PAMI, está cerrando el acceso a la salud de los niños en el Garrahan, está vulnerando el derecho a la salud de las personas con discapacidad, vetando la emergencia en discapacidad, y según él, como no está lleno de cadáveres en las calles, todo eso no sucede. Bueno, una lógica bastante particular. Repetimos la invitación al presidente Javier Milei, al ministro de Economía Luis Caputo, al presidente del Banco Central Santiago Bausili, a Axel Kaiser, a Agustín Laje si quiere volver a charlar con nosotros, a Bogiano, que si quieren una entrevista periodística y que hablemos de los datos, bueno, bienvenidos a charlarlo acá, siempre y cuando paren con el discurso nazi. Tampoco le vamos a dar aire para que repitan ese discurso nazi que andan diciendo en los lugares donde los invitan. Bueno, ¿qué está pasando, Cande, con el dólar? Porque según Milei, el dólar va a seguir bajando. Es raro porque baja